¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual nosotros vamos a estar resolviendo una armadura por el método de los nodos. Así que te invito a ver este video para que veas cómo se resuelve una armadura aplicando el método de los nodos. Iniciemos entonces. Armadura, método de los nodos. Importante tener en cuenta que el método de los nodos nos sirve a nosotros para calcular una armadura cuando conocemos las reacciones y nosotros podemos aplicar tranquilamente en cualquier nodo o nudo la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. Calcular en ese caso dos fuerzas que tengamos en un nodo. Nos dice, determine la fuerza en cada elemento, indique si está en tensión o en compresión y suponga que los elementos están conectados mediante articulaciones. Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros el problema. Ahora, para nosotros resolver, nosotros lo primero que tenemos que hacer es vamos a clasificar y ver cómo es la estabilidad de la estructura. Y en la clasificación, nosotros tenemos que hacer las consideraciones necesarias. En este caso, en la consideración, vamos a considerar que la armadura es un único elemento. Y la importancia de que considerar que es un único elemento es porque es fácil calcular sus grados de libertad. ¿Por qué? Porque los grados de libertad es igual a 3 por el número de elementos. Y como estamos diciendo que es un solo elemento, entonces 3 por 1 nos da 3, tiene 3 grados de libertad. Ahora, luego de que tenemos nosotros esto, nos interesa ver las restricciones. Recordemos que las restricciones son en los impedimentos que tiene la estructura para moverse. En el caso, tenemos acá en el nodo G, tenemos nosotros un apoyo articulado que solamente permite la rotación. Por lo tanto, tiene dos restricciones, es decir, no permite ni el movimiento vertical ni el horizontal. En A tenemos un rodillo, ese rodillo está permitiendo la rotación y el movimiento vertical, pero impide el horizontal, por lo tanto, tiene una restricción y las restricciones totales, en este caso sería 2 más 1 igual a 3. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular nosotros el grado de indeterminación estática. Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos simplemente restarle los grados de libertad menos las restricciones totales. 3 menos 3 es igual a 0. Y por lo tanto, en este caso estamos diciendo que la armadura es isostática. Ahora, para su estabilidad, notemos que en la articulación en G permite que la armadura rote. Pero ocurre que el rodillo que tenemos en A no le va a permitir el movimiento, en ese caso horizontal, por lo tanto le impide completamente el movimiento y la rotación. Eso hace entonces que nosotros podamos decir que la armadura es isostática y estable. Esta es la clasificación de la armadura isostática y estable, por lo tanto con las ecuaciones de la estática la podemos calcular. Luego de ello, vamos nosotros a empezar con el cálculo estructural. Y para ello, pues nosotros primero vamos a calcular nosotros las reacciones externas. Notamos que en A tenemos una reacción horizontal, en G tenemos reacción horizontal y reacción vertical, que esos son los impedimentos que tiene la estructura para ello. O sea, que le impiden en ese caso moverse y le están haciendo estable. Para hacer ese cálculo vamos a iniciar con el movimiento, en cálculo del momento en G. Consideramos positivo el sentido antihorario. Ese momento tiene que ser 0 porque es una articulación y el momento es 3 veces la reacción en A, que este es el brazo, 5 por 2, que este es el brazo para esta de 5, la otra tiene 4, que es esta, y 5 por todo el brazo acá, que es 6. Eso es entonces lo que tenemos nosotros, la ecuación de momento en G. Por lo tanto, nos queda 3 veces la reacción horizontal A, menos 10, menos 20, menos 30, que todo esto nos da menos 60. Quiere decir que 3 veces la reacción en A es igual a 60. Y si ya tenemos que eso, que 3 veces la reacción horizontal en A vale 60, pues simplemente la reacción horizontal en A va a ser igual a 60 dividido entre 3. Y lógicamente 60 dividido entre 3 es igual a 20, por lo tanto la reacción horizontal en A es 20 kilonewton. ¿Y kilonewton por qué? Bueno, porque evidentemente las fuerzas que estamos trabajando nosotros están en kilonewton. Tenemos ya esa reacción a la derecha, como supusimos. Ahora vamos nosotros con la sumatoria de fuerzas horizontales, que también tiene que ser 0. Positivo a la derecha. ¿Qué tenemos nosotros? La reacción en horizontal en G, que es esta, más la reacción horizontal en A, que es 20, que es positivo por el sentido. Eso tiene que ser igual a 0, por lo tanto la reacción horizontal en G tiene que ser igual a menos la reacción horizontal en A, y en ese caso nos da menos 20 kilonewton. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella no va a la derecha, sino que va a la izquierda, tal como hemos visto por acá. Tenemos ya esa reacción horizontal y nos falta calcular la reacción vertical. ¿Cómo hacemos? Bueno, evidentemente con la sumatoria de fuerzas verticales, suponiendo positivo o por convención hacia arriba, que es positivo,
¿Qué nos queda? Tenemos la reacción vertical en G hacia arriba. Este 5, este otro 5, todas van hacia abajo. Entonces, menos 5 menos 5 menos 5 igual a 0. Evidentemente, menos 5 menos 5 menos 5 es 15. Como es 15 negativo, nos queda entonces que la reacción vertical en G es 15 kilonewton y evidentemente sí va hacia arriba. Entonces, ya nosotros con esto hemos calculado la estructura. En ese caso, hemos calculado las reacciones de la estructura. Seguimos nosotros ahora vamos a aplicar el método de los nodos, pero antes de ello, notemos que nosotros tenemos ciertos ángulos, ciertas inclinaciones. Evidentemente, este ángulo es este mismo, también es este mismo, y es este mismo que tenemos acá y acá. Necesitamos calcularlos. ¿Qué ocurre? El coseno de alfa va a ser igual a 2 entre raíz de 13, cateto adyacente, S alfa. Recordemos que aquí tenemos 2 y la altura 3, y evidentemente la hipotenusa sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos da raíz cuadrada de 13 y por lo tanto se nos queda el coseno, y el seno es el cateto opuesto que es 3 entre raíz de 13, de donde nos queda a nosotros el coseno de alfa y el seno de alfa que toma estos valores. Es importante porque los vamos a necesitar nosotros al aplicar el método de los nodos. Tenemos entonces por acá lo que es el coseno de alfa y el seno de alfa, pero también nos interesa en el caso del ángulo phi. Para el ángulo phi, vemos por acá que tenemos 2 y una altura que es 1,5. Eso nos da que la hipotenusa es 5,5. Por lo tanto, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno es el cateto opuesto, que es el 1,5, sobre la hipotenusa. Y finalmente, cuando nosotros hacemos estos cálculos, nos va a quedar a nosotros que el coseno es 0,8 y el seno de phi es 0,6. Ya los tenemos y ya los vamos a utilizar nosotros ahorita que empecemos a aplicar el método de los nodos. Tenemos ya por acá entonces coseno y el seno de phi. Ahora sí, una vez que ya tenemos esos ángulos, ya nosotros vamos a proceder a aplicar el método de los nodos. Y para aplicar el método de los nodos, nosotros vamos a ingresar a un nodo que en ese caso nada más tengamos nosotros dos incógnitas. Y acá podemos empezar, por ejemplo, podemos empezar por el nodo G. Resulta que en el nodo G solamente falta por conocer esta barra y esta barra que tenemos nosotros acá. Y recordemos que vamos a hacerlo así porque tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, y las suponemos que están saliendo de los nodos. Esto quiere decir que las estamos suponiendo que son atracción. Iniciamos nosotros sumatoria de fuerzas horizontales, que tiene que ser igual a 0. Recordamos que solamente estamos hablando de las horizontales. ¿Qué tenemos en la horizontal? Pues tenemos a la derecha GF positiva y el 20 que tenemos acá a la izquierda es negativo. Por lo tanto, GF menos 20 igual a 0. Resulta que simplemente en el despeje nos queda a nosotros que GF vale 20 kilonewton. Efectivamente, GF está en este caso atracción. Y ya hemos calculado esa primera barra que está sometida a tracción. Vamos nosotros a calcular también GA. GA es una fuerza vertical. ¿Qué aplicamos entonces? Sumatoria de fuerzas verticales que tiene que ser igual a 0, positivo hacia arriba. Y resulta que cuando aplicamos sumatoria de fuerzas verticales tenemos 15 hacia arriba y GA hacia abajo es negativa. Entonces 15 menos GA tiene que ser igual a 0 y evidentemente cuando nosotros despejamos nos termina quedando que GA va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a 15 kilonewton. Efectivamente, como nos da positivo, entonces quiere decir que también está atracción y ya con eso, con la aplicación de las ecuaciones de la estática lineal, obtenemos las fuerzas GF y GA. Ahora vamos a pasar a un siguiente nodo. El nodo que pasemos ahora tiene que tener solamente dos incógnitas y en este caso voy a tomar el nodo A. ¿Por qué el nodo A? Porque efectivamente ya conocemos esto, pero nos falta conocer esta y esta y tenemos dos incógnitas, podemos aplicar. Entonces, ¿qué ocurre? Sumatorias de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué empezamos con las verticales? Porque esta tiene componente vertical y este no, y vamos a poder calcularlo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos 15 hacia arriba, que es esta misma que tenemos acá, más AF por el seno, que es la componente vertical, y tiene que ser igual a 0. Esa es esta que tenemos AF por el seno de alfa. Resulta que cuando nosotros despejamos, nos termina quedando que AF por el seno de alfa es igual a menos 15. Y ahora lo que nos falta es despejar y evidentemente lo que vamos a hacer es decir que alfa es igual a menos 15 entre el seno de alfa, que sabemos que el seno de alfa es lo que tenemos nosotros por acá. Y cuando hacemos la evaluación de ese seno de alfa nos termina quedando que AF es igual a menos 18.03 kilonewton.
Y como nos da negativo, lo que nos está indicando esto es que esa fuerza es a compresión, no saliendo del nodo, sino que viene en realidad entrando al nodo. Ya teniendo esa fuerza, vamos con la siguiente. Vamos a aplicar ahora sumatoria de fuerzas horizontales, positivo a la derecha. ¿Qué tenemos fuerzas horizontales? Pues tenemos la de 20, tenemos a F y tenemos la componente, pero esta componente ahora es negativa. ¿Por qué? Porque la fuerza es entrante. Por eso es que nos queda AB más 20 menos AF por el coseno de alfa tiene que ser igual a cero. Y lógicamente, cuando nosotros despejamos AB, nos termina quedando a nosotros ¿quién? Que AB es igual a 18.03 por el coseno de alfa. Recordemos que esto es AF menos 20. Y coseno de alfa, ya lo tenemos por acá su valor. Lo que hacemos es evaluarlo y nos termina quedando que AB es menos 10 kilonewton. Menos 10 significa entonces que ahora AB está a compresión. Quiere decir que esta fuerza entra a los nodos, igual que la otra que también entra al nodo. Y ahora nosotros tenemos que pasar a otro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar a otro donde tengamos nosotros nada más dos fuerzas desconocidas. Y en ese caso voy a pasar al nodo F. ¿Por qué? Porque conozco este y me falta conocer este y este que me falta conocer. Igual, saliendo del nodo las consideramos positivo. Aplicamos sumatorias de fuerzas horizontales igual a cero. ¿Por qué la horizontal? Porque esta nada más tiene componente horizontal y es la que me conviene aplicar. ¿Qué tenemos? Fe por el coseno de phi menos 20, que es esta fuerza que está acá, que ya le hemos calculado nosotros acá, más 18.03 por el coseno. Recordamos que esta fuerza nos da compresión, va hacia arriba y tiene componente horizontal positiva porque tiene componente a la derecha. Cuando nosotros despejamos, nos queda que F por el coseno de phi es igual a 20 menos 18.03 por el coseno de alfa, y eso nos termina dando entonces que F es igual a 10 entre el coseno de phi, en realidad había dicho alfa arriba, pero era el coseno de phi, y nos termina quedando que Fe es igual a 12.50 kilonewton. Y ya con eso nosotros hemos calculado Fe, como nos dio positiva, pues está atracción. Ya teniendo Fe, vamos a calcular nosotros ahora la fuerza FB. Para ello vamos a aplicar sumatoria de fuerzas verticales, que tiene que ser igual a cero también. En el caso de las fuerzas verticales tenemos esta, que en ese caso sería que negativa. Tenemos la componente de Fe, que también es negativa porque va hacia abajo, pero es por el seno de phi, y 18.03 por el seno de alfa. Esta tiene componente positiva. Y de acá, en el despeje, nos termina quedando ¿quién? Pues nos termina quedando que FB va a ser igual a ¿quién? A 18.03 por el seno de alfa menos 12.5 por el seno de phi. Y cuando hacemos la evaluación de cada uno de los ángulos, nos termina quedando que FB es igual a 7.50 kilonewton. Quiere decir que como nos dio positivo, esa fuerza también está a tracción. Entonces ya tenemos esa. Ahora necesitamos pasar nosotros a otro nodo donde nosotros nada más tengamos dos fuerzas. En este caso, por conocer qué nodo vamos a hacer, vamos al B. ¿Por qué? Porque en el nodo B nosotros ya conocemos esta barra, conocemos esta y nos falta por conocer estas dos. Entonces, ese es el nodo donde nosotros vamos a pasar ahora. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Pues evidentemente vemos nosotros que esta fuerza BE solamente tiene componente vertical, esta no, por lo tanto aplicamos sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. ¿Qué quiere decir entonces? Que BE por el seno de phi, que es la componente que va hacia arriba, más 750, que es esta, menos este 5 que tenemos acá, tiene que ser igual a ¿qué? A cero. Y como eso tiene que ser igual a cero, pues simplemente ahora despejamos nosotros y BE por el seno de phi tiene que ser igual a menos 2.50. Y ahora, en el caso de BE, simplemente en el despeje nos queda que BE es igual a menos 2.50 entre el seno de phi. Y lo que tenemos ahora nosotros es que evaluar. Cuando evaluamos nos queda que BE es igual a menos 4.17 kilonewton. ¿Qué quiere decir? Que BE es a compresión, viene entrando al nodo, y nos queda entonces que evidentemente es a compresión. Nos falta calcular ahora nosotros BC, que es horizontal. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos nosotros? Pues tenemos nosotros BC a la derecha, estos 10 que va a la derecha, y esta fuerza que ahora viene a compresión tiene componente a la izquierda, por lo tanto es menos 4.17 por el coseno de phi. Y en el despeje,
Pues a nosotros simplemente cuando despejamos BC, nos termina quedando que BC es ¿quién? 4,17 por el coseno de phi menos 10. Y cuando hacemos la evaluación, evidentemente sustituyendo el coseno de phi que es 0,8, nos termina quedando que BC es menos 6,66 kilonewton. ¿Y qué quiere decir? Pues que BC es una fuerza que también está con presión, está entrando al nodo. Y ya con esto nosotros hemos calculado también BC. Y lo que nos termina ahora es que vamos a pasar a otro nodo donde solamente nos falte por conocer dos. ¿Y cuál nodo vamos a hacer acá? Pues vamos a pasar a C, que es el más sencillo, porque ya este es conocido y nos falta conocer estas dos. Igualmente le hacemos que estén saliendo del nodo para que los estemos suponiendo atracción. Aplicamos acá sumatorias de fuerzas verticales que tiene que ser igual a 0. Como vemos, nosotros tenemos a CE que va hacia arriba, que es positivo, y estos 5 hacia abajo es negativo. CE menos 5 igual a 0, de donde el despeje muy rápido acá, simplemente vamos a decir ahora que CE vale 5 kilonewton. Evidentemente, esa fuerza es atracción. Y ya tenemos calculado CE. Ahora nos falta calcular CD. Evidentemente, para CD lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aplicar lo que nos está faltando. ¿Qué nos está faltando? Pues que la sumatoria de fuerzas horizontales también tiene que ser igual a 0. ¿Y qué tenemos? Pues evidentemente tenemos CD a la derecha positivo y esta fuerza que tenemos acá que va a la derecha, este 6,66, también tiene que ser igual a 0 esa suma. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el despeje, pues nos termina quedando a nosotros que CD es igual a menos 6,66 kilonewton, quiere decir que CD está a compresión. Y evidentemente ya con eso hemos calculado nosotros todas esas barras y solamente nos falta calcular a nosotros las barras ED. Pudiésemos ir al nodo E o al nodo D, pero en este caso pues el nodo D es mucho más rápido calcularlo, por lo tanto nos vamos al nodo D y como solamente nos está faltando calcular esta, pero ya esta es conocida, pues aquí podemos aplicar nosotros si queremos sumatoria de fuerzas verticales u horizontales, la que se nos haga más fácil. En este caso voy a aplicar sumatoria de fuerzas verticales porque esta fuerza ya es 5 y es un número entero, es fácil trabajarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sumatoria de fuerzas verticales DE por el seno de phi va hacia arriba la componente menos 5. Eso tiene que ser igual a 0, de donde nosotros simplemente despejamos y nos termina quedando ahora ¿quién? Nos termina quedando que DE por el seno de phi tiene que ser igual a 5. Y si DE por el seno de phi es igual a 5, pues evidentemente DE va a ser igual a ¿quién? A 5 entre el seno de phi. Evaluamos el seno de phi, que sabemos ya que es 0,6. Y cuando evaluamos, simplemente nos termina quedando ahora que DE es igual a 8,33 kilonewton, como nos dio positivo. Entonces, en ese caso, DE es una fuerza que está también a tracción. Y ya tenemos todas las fuerzas calculadas. Vemos todas las que están a tracción, todas las que están a compresión, y simplemente lo que voy a hacer ahora es graficarlo. En color azul tenemos atracción y en color rojo tenemos compresión, y como vemos ya nosotros hemos calculado toda la estructura a través del método de los nodos de una manera bastante sencilla. Y ya para finalizar, si te ha gustado, házmelo saber con un comentario, dale like, suscríbete, esto me va a ayudar a mí al crecimiento del canal. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros del video del canal. Y gracias por quedarte hasta el final del mismo.